buenas noches. 72 horas después se siguen dando muy duro. La llamamos corrupta porque es corrupta. Y la mejor muestra son los contratos que ella acepta cada vez que ha sido funcionaria pública. Y no me corresponde a mí investigar. O sea, en todo caso le corresponde a las fiscalías y no me corresponde a mí. Hoy México está en manos de la delincuencia y se lo dije a la señora candidata de las mentiras. Hoy los delincuentes tienen partido y ese partido se llama Morena. Morena es un narcopartido y se lo digo desde aquí. Ya basta de abandonar a los ciudadanos. Y Morena tiene una narcocandidata aunque le duela. Y al parecer, o como están las cosas, como se ven esta noche, así vienen los próximos 30 días, 28 días, porque son los que quedan de campaña, 28 días. Una candidata llamando a la otra corrupta y la otra candidata respondiendo, tú eres una narcocandidata, con todo y cada día más duro. Las descalificaciones, las palabras de Claudia Sheinbaum para Xóchitl Gálvez, de Xóchitl Gálvez para Claudia Sheinbaum. Claudia, y nos queda un mes. ¿Qué historia? Sí. ¿Qué historia la de hoy? Sí. Y qué movilización de la Policía de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, los políticos de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, vámonos por partes, porque te acuerdas de las credenciales que mostramos anoche en este espacio, las credenciales que halló Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. Una credencial de lector y una escolar. Sí. En un paraje, esto conocido como Las Minas, en las inmediaciones de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. Pues hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México aclaró que las dos personas propietarias de estas identificaciones no están desaparecidas y que además están vivas. Una de ellas es Laura Angélica Granados. Aclararon que hace un año le robaron su credencial y que por eso apareció un año después ahí, en ese predio. Sobre la credencial escolar de Álvaro López, la Fiscalía dijo que hablaron con sus papás y que el niño está bien. Muy probablemente su credencial se traspapeló en la basura, según dijo la Fiscalía. Si es así, qué bueno. Si es así, qué bueno. Pero lo que hoy llamó la atención, y lo decías hace unos instantes, fue el gran despliegue del gobierno de la Ciudad de México cuando no pasó ni un día del hallazgo de restos en este predio. Hoy caminé. Denunciados ayer por la señora Cecilia Flores, activista, sí, de Sonora. Y eso provocó esta movilización. Sí, pues hoy caminé ahí, Ciro. Hoy caminé en lo que Cecilia Flores describió como el encuentro con la muerte en Tláhuac. Un lugar donde habrían restos humanos, dijo ayer. De terror. Aquí es donde justo encontramos los restos. Aquí, en este punto exacto. En este lugar aquí exactamente. Y que cuando vinimos ya no estaban. En ese mismo punto no había policías, tampoco Guardia Nacional. No estuvo el ejército. ¿El mismo operativo que vemos hoy, viste ayer? No, hombre, ayer andábamos solas. Ni siquiera una policía, los policías volteaban y nos miraban y se iban. A las 11:07 de la mañana llegó el encargado del despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, para decir que ya estaban investigando el hallazgo de Ceci Flores. ¿Te ofreció ayuda el secretario? No, nadie. No, apenas nos saludaron y nos pasaron para enfrente a hablar con el comisionado. Pero usted bienvenida a recibir cualquier tipo de ayuda de quien sea. Sí, mira, a nosotros si los sicarios llegan y nos dejan una camioneta llena de herramientas, lo vamos a recibir. Así de fácil. En el lugar estaba Brian Levarón, quien dijo fue a ayudar a Ceci Flores en la búsqueda de los restos. El presidente dice que es político, pero él tuvo 6 años casi ya para recibir a Ceci y no lo hizo. Entonces, si lo hubiera hecho, estuviéramos hablando de otra situación, pero las pruebas están, no hay otros datos. Al lugar llegaron también las madres del colectivo
de madres buscadoras de la Ciudad de México. Y ellas no recibieron con solidaridad a Cecilia Flores. A simple vista para nosotras son restos de fauna. Necesitó venir una madre de otro estado que se ha robado los reflectores y justo por eso todos ustedes están aquí. Por ella. Ella es la protagonista. Si ella sigue haciendo esas prácticas inhumanas y jugando con el dolor de las familias, claro que va a haber, claro que vamos a proceder legalmente. Porque ella no puede venir a asegurar una situación que no es verídica. Madres Buscadoras de Sonora, tenemos un mes que pusimos esa publicación. Que íbamos a estar en la Ciudad de México y la única que me habló fue para prohibirme que viniera a buscar a México porque aquí no estaban mis desaparecidos. Que ellas buscaban muy bien con la fiscalía. Las malas noticias para Ceci Flores continuaron llegando. La versión de las madres buscadoras de la Ciudad de México fue respaldada más tarde en un mensaje conjunto de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina, quienes en menos de 24 horas del hallazgo determinaron que los restos sí eran de animales. Los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Repito, los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Así los desencuentros y así la rapidez con la que se movió la autoridad. Llegaron el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad, Ulises Lara, un amplio grupo de policías, guardias nacionales, soldados, dices también. Sí, ejército, el comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, en fin, se armó todo un operativo para, en cuestión de horas, concluir que los huesos hallados son de animales, particularmente de perros, que no son pero restos humanos. ¿Qué hacían ahí? Humanos. 2 credenciales de lector, ¿qué hacía todo eso ahí? Bueno, eso no se aclara. Y bueno, ¿qué dijo la señora Ceci Flores sobre todo esto? Poco antes de que se informara esto, tuiteó este mensaje. He encontrado más de 2,700 cuerpos. Sé a qué huele la muerte. No necesitamos que estudien los huesos de los perros, de los gatos y lagartijas atoradas en un barranco que tiene 100 metros de profundidad. También dijo que sí encontraron, según ella, sí encontraron un crematorio clandestino. Pedimos a las autoridades que estudien las cenizas, pedimos a organizaciones internacionales que se sumen para dar seguimiento a lo que pasa. Se debe ver de frente el problema. Hoy, por cierto, quien también habló fue Claudia Sheinbaum. Le preguntaron sobre este hallazgo y respondió textual: hagan su interpretación. Su gran prueba eran unas credenciales y la Fiscalía ya dijo que esas personas están en perfectas condiciones. Hagan su interpretación. Sí, pero a ver, aquí también el presidente López Obrador fue muy duro con la señora Flores. Aquí la pregunta es si era algo tan sencillo y elemental. Se trataba de huellas de animales. ¿Por qué esta respuesta tan rápida? ¿Por qué llegaron? ¿En qué otro momento, en qué otro hecho han aparecido así el secretario de Seguridad y el fiscal de la Ciudad de México? Más la persona responsable de búsqueda de personas. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Llegaron con esa velocidad y además descalificación de Palacio Nacional, descalificación de parte de la candidata presidencial de Morena. ¿Todo para qué? Para decir que en la Ciudad de México no hay tiraderos de cadáveres. ¿Esa fue la intención? Bueno, y en otro caso muy polémico, hoy se difundió una información muy delicada sobre el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, un reporte médico de cuando ingresó al hospital de Cuernavaca y que, pues de ser riguroso y de ser cierta esa información, arrojaría muchos datos sobre qué fue lo que pasó con el obispo en lo que parece y lo que las autoridades dicen, secuestro de más de 24 horas allá en Morelos.
A 2 días de la localización del obispo emérito, Salvador Rangel, en el Hospital General José Parrés de Cuernavaca, Morelos, los avances de la investigación sobre su presunto secuestro exprés mantienen la línea del misterio. Pero en esa misma línea se mantienen los posicionamientos de quienes el lunes pedían la localización con vida del obispo. La conferencia del episcopado mexicano y los sacerdotes cercanos a Salvador Rangel se callaron por completo. Pero esta tarde la ausencia de información fue cubierta con una filtración a medios de comunicación de la alta médica voluntaria del obispo Salvador Rangel del Hospital General de Cuernavaca, ocurrida hace 2 días. Supuestos informes de la policía local indican que el obispo fue auxiliado por los paramédicos de la ambulancia MOR 57 de la Cruz Roja Mexicana en el Hotel Real Ocotepec en Cuernavaca, y de ahí lo trasladaron para su atención médica al Hospital General José Parrés, en calidad de desconocido. En las notas de ingreso se reporta que llegó con deterioro neurológico a expensas de estupor, es decir, con adormecimiento y letargo. No le encontraron pertenencias, solo un blister de 2 pastillas de sildenafil, medicamento comúnmente recetado para personas con problemas de disfunción eréctil o hipertensión pulmonar. También se indica que en los exámenes toxicológicos practicados al obispo en el Hospital General de Cuernavaca arrojaron la presencia de cocaína y benzodiazepinas, que sirven para contrarrestar los efectos de la cocaína. Según el abogado Pedro Martínez, el abogado del obispo, el obispo podría estar mañana en condiciones para declarar ante la Fiscalía qué fue lo que ocurrió. Bueno, y además de darse duro, de descalificarse, ¿qué hicieron hoy las candidatas? Xóchitl Gálvez estuvo en Hermosillo, ahí dijo que los delincuentes tienen acorralados a los mexicanos, que la gente tiene miedo y se comprometió a no abandonarlos cuando sea presidenta. Le preguntaron sobre la gestión de los gobernadores de Sonora, Durazo, y de Sinaloa, Rocha. Hoy estuvo en Sonora, ayer en Sinaloa. Esto dijo Xóchitl Gálvez. ¿Qué balance tienes de la gestión de Durazo y de Rubén Rocha? Pues es un fracaso el tema de seguridad, es un fracaso, el tema de salud es otro fracaso, pero porque bajan los brazos, no dan la pelea. ¿Cómo entregarle al presidente todo el sistema de salud sabiendo que es imposible que desde el centro se gestione hasta Sonora y hasta Sinaloa? Lo que le falta a Sonora, esos 2 gobernadores, cuando yo sea presidenta, van a contar conmigo. Claudia Sheinbaum estuvo en Zihuatanejo y ahí también habló de seguridad, seguir apoyando a Guerrero, darle continuidad a los programas sociales, y puso el énfasis en esto. Cuando lleguemos al gobierno, vamos a seguir visitando Guerrero para poderle dar todo lo que requiere este bello estado, de norte a sur. Y nos va a tocar trabajar por 3 años con Evelyn Salgado y vamos a hacer equipo para trabajar en todos los temas, también en el tema de seguridad. Salí del gobierno de la ciudad y en 4 años disminuimos a la mitad los homicidios y en 60% todos los delitos de alto impacto. Pero tal parece que el único caso para presumir en la campaña de Morena en términos de seguridad es lo que hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch en la Ciudad de México, porque pues en el resto del país no hay muchos elementos, no hay muchas experiencias para decir que se ha trabajado bien en el tema de seguridad. Al final del programa vamos a ver las cifras terribles de homicidios en abril. Este abril que terminó ayer, ha sido el mes más violento en el país desde octubre de 2022, hace año y medio. Por cierto, hablando de inseguridad, de campañas, en la madrugada, encapuchados, quemaron 2 vehículos de campaña de Roberto Cabrera, el candidato del PAN a la presidencia municipal, ni más ni menos que de San Juan del Río, en Querétaro. De acuerdo con los reportes, los hombres entraron al terreno donde estaban estos coches y los quemaron.
los vehículos se usaban para promoción, para perifoneo del candidato, quien dijo que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía y aseguró que va a seguir en la campaña. Bueno, esta tarde, 1 de mayo, líderes sindicales estuvieron en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y antes de entrar a esta reunión dijeron: ya tenemos candidata, nuestra candidata es... Los trabajadores en Increscenta tenemos una agenda muy clara sobre el sector energético y derechos de los trabajadores. Y coincidimos, la gran mayoría del SME, coincidimos con la política de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿El sindicato petrolero ya tiene candidato o candidata? ¿A quién apoyar? Ya tenemos candidato. ¿Quién es? Claudia. Está con Claudia. ¿A quién apoyarán? ¿A Claudia o a Xochitl? Ustedes saben a quién apoyamos. Dígame. Bueno, lo que antes se llamaba el movimiento obrero oficial, simbolizado fundamentalmente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicio de Educación, el CENTE, y el Sindicato Petrolero, están con Claudia Sheinbaum, y también el sindicalismo independiente, radical, de izquierda, como sería el SME, hoy los tres, 1 de mayo, diciendo: nuestra candidata es Claudia Sheinbaum. Jorge Álvarez Maínez, que por cierto están quejando que no les dan cobertura y presentan un recurso en el INE, luego lo retiran la gente del Movimiento Ciudadano. Bueno, Jorge Álvarez Maínez estuvo en el municipio de Jalisco, con X, en el estado de Nayarit. Ahí hubo arranque de campañas locales. Dijo que Nayarit y todo el país merece una nueva visión de seguridad, de pacificación, de prosperidad y de igualdad de oportunidades. Y continúan los operativos, continúan las detenciones en universidades estadounidenses en las que siguen las protestas en contra de la ofensiva de Israel en Gaza. Solo en Nueva York, cerca de 300 fueron detenidos entre ayer y hoy en 3 universidades. Anoche, por ejemplo, además del desalojo en la Universidad de Columbia, hubo otro en el City College de Nueva York. Mientras que hoy, la policía, ahí en Nueva York, desalojó un edificio que mantenían tomado un grupo de estudiantes en una reconocida universidad jesuita en Manhattan. ¿Y quién se subió al tema? Quien aprovechó fue Donald Trump. Esta tarde, durante un meeting en Wisconsin, criticó al presidente Biden por permitir la toma de estos edificios, por permitir la toma y la instalación de los campamentos en estas universidades. Boy, they got the hell beat out of it last night. You know, you're supposed to take care of those buildings. It took a beating. But the police came in and in exactly 2 hours, everything was over. It was a beautiful thing to watch. New York's finest. To every college president, I say remove the encampments immediately, vanquish the radicals, and take back our campuses for all of the normal students who want a safe place from which to learn. Les dieron una paliza, Trump. Y esta noche el punto de tensión parece ser la Universidad de California en Los Ángeles. En la madrugada hubo enfrentamientos entre algunas personas que formaban parte del campamento pro-palestino que se instaló en el campus y algunos manifestantes a favor de Israel que los acusan de antisemitas. La policía intervino, pero han recibido duras críticas porque se tardaron más de media hora en intervenir.
Esta noche ya hay una fuerte presencia de policías, esto alrededor del campamento en la Universidad de California en Los Ángeles, pero son preparativos para levantar el campamento. Las autoridades de la universidad ya lo declararon como ilegal, solicitaron la intervención de la policía y su desalojo. En 2 semanas, los operativos han dejado más de 1.500 detenidos en casi 40 universidades de Estados Unidos. Ahora, en otras cosas, Imagen Noticias estuvo hoy en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso. El intento de los migrantes continúa para intentar cruzar hacia Estados Unidos. No hay obstáculo que impida que migrantes busquen lograr su objetivo de cruzar a Estados Unidos, como este pequeño grupo en una zona apartada de la mancha urbana de Ciudad Juárez. En pocos minutos, usando una estructura metálica de construcción, cruzaron para perderse en el desierto. Cuando no están brincando el muro fronterizo, por el río Bravo, rompen el alambre de navaja instalado por la Guardia Nacional de Texas. Así es como al descuido de los vigilantes, encapuchados y con tijeras especiales, rompen el alambre. En cuanto ven movimiento, esconden sus herramientas para no ser descubiertos. Esperar que nos abran porque ¿qué? O romper la malla para poder pasar porque no aguantar frío, hambre, todo. Por todos lados se puede ver cómo rompen la malla poco a poco. Acampan en el río cerca de donde buscan cruzar. Se esconden para no ser detectados. Yo voy a subir para allá y te voy a avisar para que te lancéis. Mientras que la Guardia Nacional tapa huecos, en otro lado los migrantes rompen. Es el cuento de nunca acabar. ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Corra que viene! ¡Corra que viene! Cuando se logra romper un buen espacio, es el momento de que pasen los más que puedan. Pero pronto las autoridades lo impiden y solo aseguran las tijeras para quitarles la manera de seguir cruzando. Por la noche la actividad se intensifica. Aprovechan la oscuridad de la noche. Esperan el momento para cumplir su objetivo. No nos vamos de aquí porque tenemos que pasar. Inagotable. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. No me puedo ir porque llevamos años haciéndonos la misma pregunta y hoy nos la volvemos a hacer. ¿En qué otro país ocurren estas cosas? Nuevamente un autobús de pasajeros intentó ganarle el paso al ferrocarril y terminó arrollado. Así, esta mañana. Esto en Atitalaquia, en Hidalgo. Dejó una persona muerta, 5 más heridas de gravedad. ¡Qué necesidad! Pasó en medio de las vías que atraviesan la avenida Adolfo López Mateos en la colonia ¿Dónde están los señalamientos? En fin. ¿Y qué crees que pasó? ¿Cómo crees que terminó esto? El conductor se fugó. Pero no hubo personas, no hubo daños que lamentar. Sí, una persona nada más, una persona muerta. Un muerto y 2 heridos de gravedad. Por gracias, sus gracias, Claudia. Buenas noches. 5 heridos. 5 heridos, me dicen. 5 heridos, correcto. 5 heridos de gravedad. Qué cosa. Gracias, Claudia. Buenas noches. El presidente López Obrador firmó el decreto para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo que entra en vigor la reforma aprobada por el Congreso la semana pasada. El presidente insistió que para el 1 de julio, en un par de meses, se estará pagando la primera pensión con el complemento de este fondo. David. La Concanaco y algunas organizaciones de iniciativa privada habían venido advirtiendo sobre una realidad cara a los que tienen menos salario, que con los incrementos al salario mínimo, cada vez el subsidio a la gente que tenía menos dinero era menor, porque ya entraban en criterios de pagar impuestos sobre la renta. Qué complicado, a ver, explícanos, más fácil. Había un subsidio. Sí. Entonces, como ya llegabas muy rápido, entonces ya tenías que pagar impuestos sobre la renta y eso terminaba dañando a un cierto grupo de trabajadores y nadie les hacía caso. ¿Sí? El domingo, Xochitl Gálvez ganaban 7,000 y tantos pesos, empezó con 7,000 y tantos pesos y ahí se había atorado. Entonces ya tenían que pagar impuestos sobre la renta, entonces terminaban ganando menos de ese subsidio que es casi de 400 pesos. El domingo Xochitl Gálvez dijo que quienes ganaran menos de 15,000 pesos no iban a pagar impuestos. De impuestos sobre la renta. De impuestos sobre la renta. Sí. Hoy la Secretaría de Hacienda anuncia que quienes ganen hasta 9,000 pesos
van a ser los que tengan derecho al subsidio fiscal para que paguen menos impuestos sobre la renta. Todo es que el aumento del salario mínimo ya estaba dañando a cierto grupo de trabajadores, los que estaban ligeramente entre 2 y arribita de 2 salarios mínimos, y ya no les alcanzaba porque tenían que pagar impuestos. ¿Y qué tiene que ver la política? Pues que a lo con Canaco y a las organizaciones de iniciativa privada no les hubieran hecho caso. Si a Xóchitl Gálvez no se le hubiera ocurrido salir con esta idea, que puede sonar populista desde cierto punto de vista. Sí, pero le quitan una bandera a Xóchitl Gálvez. Sí, y agarra la Secretaría de Hacienda y con un decreto que es muy fácil de usar, dice, ¿qué creen? Los que ganan menos de 9,000 van a tener este subsidio al salario para que no paguen impuestos. Hoy sí parece análisis. Hoy sí parece análisis. Mira, lo sencillo es, ganan los que tienen salario de hasta 9,000 pesos. ¿Qué son? Pues los trabajadores más pobres en la economía formal. Se trata de una buena idea, que la política sirva algunas veces de algo, que las campañas sirvan algunas veces de algo. Remátala, David. Y lo que no sirve de nada es esto de decir que será hasta julio cuando ya se empiecen a jubilar con el nuevo salario. No es necesariamente cierto, es un simbolismo político. Hacemos una pausa y lo que sí es cierto es que no baja la violencia. Abril fue el mes más violento en cuanto a ejecuciones en México desde hace 18 meses. Termina el sexenio, no llega la seguridad. Volvemos. El tema de la inseguridad y la violencia se va convirtiendo en el eje no solo de las dos candidatas presidenciales, de su discurso, sino de varios candidatas a gobernadores. Y es que la realidad se impone brutalmente. Hoy se conocieron las cifras oficiales de abril. Abril fue el mes con el número más alto de homicidios dolosos en los últimos 18 meses. En abril fueron asesinados 2,349 mexicanos, un promedio de poco más de 78 al día. Eso es terrible. Se acaba el sexenio y la seguridad no llega. Y nada indica que llegará. Nada. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.